Descubrí que mi hija no era mía y que todos lo sabían, menos yo. No sé cómo se supone que uno reacciona cuando toda tu vida resulta ser una mentira. La mía comenzó a desmoronarse con una frase tan simple que casi sonó como una broma. Deberías hacerte una prueba de ADN. Fue un amigo quien lo dijo, medio en broma, medio en serio, mientras tomábamos unas cervezas en el garaje de mi casa. Estábamos hablando de lo mucho que mi hija de 15 años, Valeria, había cambiado. Ya no me miraba igual, ya no me decía papá, me hablaba con frialdad, me ignoraba, me evitaba como si yo fuera un extraño que dormía bajo el mismo techo. Pensé que era solo adolescencia, hormonas, rebeldía. Pero él, después de otro sorbo, soltó la frase. No se parece a ti, ni en lo físico, ni en lo emocional. Solo digo, algo no encaja. Esa noche me reí, al menos lo intenté, pero al día siguiente no pude dejar de pensarlo. Yo fui parte de una pandilla cuando era joven. Cometí errores, estuve preso, pero salí, cambié, trabajé duro y formé una familia. Me enamoré de Ana, una mujer fuerte y valiente que creyó en mí cuando yo mismo no lo hacía. Valeria nació poco después. Cuando la sostuve por primera vez, lloré. Pensé que ahí empezaba mi redención. Todo lo malo que hice quedaría atrás. Sería el padre que nunca tuve. Durante años me esforcé por ser eso. Proveedor, apoyo, ejemplo. Pero últimamente nada parecía bastar. Ana ya no. Sonreía igual. Valeria se volvió cortante. Y yo, por más que me mataba trabajando, sentía que era un intruso en mi propia casa. Tomé una muestra de ADN en secreto. Un kit casero. No se lo dije a nadie. Sentía que estaba traicionando a mi familia solo por sospechar. Pero también sentía que algo estaba podrido, y yo era el único que no lo olía. Cuando llegaron los resultados, me temblaban las manos. Probabilidad de paternidad. Serbiki Heroporaito. Me quedé mirando la pantalla, vacío. No lo entendía. No quería entenderlo. Esa noche, cuando Ana volvió de trabajar, la esperé en la cocina. ¿De quién es Valeria? Tardó 2 segundos en entender. Otros 5 en romper en llanto. Lo siento, dijo. Lo siento tanto, me senté. Ella no lo negó. No intentó suavizarlo. Fue solo una vez, fue antes de casarnos, y no pensé que... ¿Quién? Guardó silencio. ¿Quién? Y entonces lo dijo. Mi primo, mi maldito primo, Carlos, ese que venía a casa cada Navidad, que jugaba con Valeria, que me palmeaba el hombro y me decía, hermano, él no lo sabe, mintió Ana. Lo supe por su voz. Estaba mintiendo otra vez. Días después enfrenté a Carlos, no lo negaba, pero tampoco se disculpó. Pensé que ya lo sabías, me dijo como si no fuera nada. Y lo peor, Valeria lo sabía también. ¿Y yo? Yo era el tipo con pasado de pandillero, el que cargaba con culpas, el que daba todo sin pedir nada. Resulta que también era el único que no sabía que la persona que más amaba no era mía. Ese día no solo perdí a una hija, perdí mi nombre, mi hogar, mi historia. Y juro por lo más sagrado que nadie, nadie, volvería a jugar conmigo así sin consecuencias. Después de esa noche, todo en la casa cambió. Ana intentó que siguiéramos como si nada. Me decía que lo importante era que yo había criado a Valeria, que el vínculo verdadero era el del corazón. Pero ya no podía mirar a ninguna de las dos sin escuchar esas palabras una y otra vez. ¿No es tu hija? Todos lo sabíamos. Tú eras el único que no. Valeria me evitaba. Me hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Una tarde, mientras cenábamos, le pedí que lavara los platos. Me miró con una mezcla de odio y desprecio que no le conocía. Me lanzó la frase que rompió lo que aún quedaba. No tienes derecho a darme órdenes. ¿No eres mi papá? Ana no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Tomé mis cosas y me fui. No grité, no hice escándalo. Me fui como el que ha sido echado sin que nadie tenga el valor de decirlo en voz alta.
Me instalé en el sótano de un viejo amigo, mientras buscaba algo mío. Empezar de nuevo a los 42 con la historia rota, el corazón hueco y la rabia clavada como astilla en el pecho. Pensé en volver al camino oscuro. A veces el dolor te susurra cosas peligrosas. Pero no, porque ahora el motor no era el odio, era el propósito. Empecé por limpiar mi nombre, no el de pandillero que alguna vez tuve, sino el del hombre que fui después. Empecé a estudiar, a leer, a invertir. Volví al gimnasio. Volví a conectar con mis hermanos, los de sangre y los de calle que sí me respetaban. Mientras tanto, Carlos se lucía en redes con Valeria. Selfies juntos, mensajes como mi hija del alma y frases que claramente iban dirigidas a mí. Pero yo no dije nada. No publiqué nada. Solo observaba y planificaba. Meses después, alguien me envió un audio. Era Carlos, borracho, hablando con un amigo. La tengo comiendo de la mano. Ella cree que soy el tipo de padre que siempre soñó. ¡Qué risa! Solo la aguanto por Ana y por el billete que me entra por ayudarla. Ese audio lo cambió todo. Ya no era solo traición. Era manipulación, oportunismo, abuso y Valeria. Estaba demasiado ciega para verlo. Volví al barrio, a las calles que dejé para criar una familia que nunca fue mía, y fue ahí donde encontré algo inesperado: respeto. Gente que recordaba al viejo yo, pero que respetaba al nuevo. Les conté todo, no como una queja, sino como un aviso. Voy a limpiar mi historia, voy a reclamar lo que soy, y quien me haya pisoteado va a entender que yo no soy el tipo que se deja romper sin devolver el golpe. Y fue entonces cuando encontré la oportunidad perfecta. Carlos estaba involucrado en un pequeño negocio de transportes. Ilegal, mal montado, sujeto a revisión non del tiempo, impuestos. Con los contactos correctos bastaba una denuncia anónima y una auditoría bien dirigida. Pero yo no solo quería que perdiera dinero, quería que perdiera lo que más le importaba: la máscara de buen hombre, de papá ejemplar, de primo leal. Y él lo iba a lograr, sin levantar la voz, sin ensuciarme las manos, solo con la verdad, la misma que ellos me negaron durante años. La rabia es un veneno cuando no se canaliza, pero si aprendes a convertirla en dirección, en estrategia, se vuelve combustible. Carlos seguía luciéndose. Valeria, más distante que nunca, lo llamaba papá en redes. Ana, por su lado, había vuelto a una relación con él que ahora era pública, sin culpa, sin vergüenza. Y yo observaba. Cada publicación, cada movimiento, cada detalle. Trabajaba de día, estudiaba de noche y en los huecos buscaba sus errores. No tardó en aparecer uno. Carlos tenía una empresa de transporte de mercancía, informal, sin controles. Empleaba a conocidos sin contrato, evadía impuestos y falsificaba facturas. Pero lo que realmente me dio la llave fue un detalle. Mínimo, una de sus camionetas llevaba un cargamento declarado como donaciones humanitarias, cuando en realidad era mercancía revendida sin registro. Sabía que bastaba una denuncia concreta y pruebas bien organizadas para que lo investigaran, y eso fue exactamente lo que hice. Preparé el paquete, reuní fotos, videos, audios, nombres, todo sin inventar nada, solo usando su propia soberbia como arma. Lo envié de forma anónima a la entidad de control fiscal. Y luego esperé. Mientras tanto, no me detuve. Abrí un canal en redes sociales. Contaba mi historia, sin nombres. Hablaba de cómo un hombre puede reconstruirse después de la traición. Pronto empezaron a llegar comentarios, seguidores, hombres, que decían sentirse igual. Era una especie de diario emocional público. Y explotó. Comencé a recibir invitaciones a podcasts, entrevistas pequeñas. Me volví un referente silencioso de resiliencia masculina, y todo mientras mi nombre crecía, el de Carlos empezaba a hundirse. La bomba estalló una tarde de viernes: allanamiento, documentos incautados, suspensión de actividades y, lo peor, una investigación por fraude tributario. Las redes lo despedazaron. Y yo, sin decir una sola palabra,
Me limité a observar cómo la gente comentaba, ¿no era el que jugaba a ser papá del año? Se le cayó la careta. Valeria no dijo nada, pero dejó de subir fotos con él. ¿Y Ana? Cerró sus cuentas por un tiempo. Pensé que eso era todo, que ya había hecho lo necesario, pero lo más inesperado aún estaba por venir. Un día, al volver del trabajo, encontré una nota bajo la puerta. Era una hoja escrita a mano, letra nerviosa, temblorosa. Necesito verte. No sé en quién confiar. Me equivoqué. Era de Valeria. Me senté, respiré hondo, y supe que este no era el final. Era el momento más delicado, porque aunque mi corazón seguía roto, había una parte de mí que todavía quería ser padre, pero no de sangre, de verdad. Y ahora tenía que decidir si abría esa puerta o la dejaba cerrada, como ella hizo conmigo. Leí esa nota como 20 veces. Cada línea era una contradicción, rabia, alivio, desconfianza, esperanza. Después de todo lo que había pasado, ¿qué podía querer ahora Valeria? Llamé al número que venía al reverso. Me contestó de inmediato. «Hola». La voz que escuché no era la misma de hace unos meses. Ya no sonaba arrogante ni desafiante. Sonaba rota. «Soy yo», dije, seco. «Gracias por llamar. No sabía si lo harías. No sabía si debía». Hubo un silencio largo, de esos que queman. «¿Podemos vernos?» «Solo quiero hablar», pidió. Accedí, no por ella, por mí, porque llevaba mucho tiempo viviendo con preguntas sin respuesta, y quizá por fin alguien iba a decírmela. Nos encontramos en un parque. Ella estaba sentada en una banca, con ropa holgada, sin maquillaje, los ojos hundidos. Se levantó al verme, como si no supiera si abrazarme o no. No lo hice. Me senté. «Habla». «Carlos». «Ya no está», empezó. «Nos abandonó. Dijo que no podía con la presión, que todo esto era culpa mía». La miré, no con pena, con calma. «¿Y tú? ¿Sigues creyendo que yo fui el malo?» Negó con la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. «Yo sabía que no eras mi papá. Mamá me lo dijo cuando era pequeña, pero me pidió que no lo dijera. Me dijo que tú tenías un pasado peligroso, que eras inestable, que no podíamos confiar en ti si algún día todo salía mal. ¿Y tú le creíste?» «Sí». «Porque era mi mamá», «porque Carlos siempre fue el divertido, el genial, el que me compraba cosas. Tú solo eras el que trabajaba, el que regañaba, el que decía no. El que ponía límites», corregí, asintió. Y ahí, por primera vez, me miró diferente. «Te odié por años sin conocerte de verdad, por lo que otros me dijeron que eras. Y ahora estoy aquí porque ya no tengo nada, y porque me di cuenta de que lo único que siempre estuvo fuiste tú». No le respondí con palabras. Solo la miré largo rato. Le ofrecí agua, y volvimos a sentarnos sin presiones. No volví a llamarla hija, y ella no volvió a llamarme papá. Pero en ese banco, después de tanto, había respeto, había verdad, y por primera vez había silencio sin rencor. Esa noche pensé en Ana, en todo lo que hizo, y en cómo, incluso ahora, aún no había dado la cara. La única que intentaba reparar algo era Valeria, y esa simple diferencia me bastó. La ayudé a encontrar un trabajo de medio tiempo. La acompañé a buscar un psicólogo, y con lentitud fuimos creando algo nuevo. No una familia perfecta, pero sí un vínculo honesto. Hasta que una tarde sonó el timbre, abrí la puerta, y ahí estaba Ana, con un sobre en la mano, y una cara de quien sabe que el karma no solo llega. A veces llega caminando con la frente en alto, y con una hija de testigo. Ana estaba de pie frente a mí, con un sobre blanco en la mano, los labios apretados y los ojos brillando. No era culpa lo que traía en la mirada, era miedo. «¿Podemos hablar?», dijo con esa voz suya que alguna vez fue hogar y ahora sonaba como una alarma lejana.
Le hice una seña para que pasara. Valeria no estaba. Estábamos solos por primera vez desde el día que todo se rompió. Se sentó sin pedirme permiso, colocó el sobre la mesa y respiró hondo. Sé que no tengo derecho a venir, pero... Tienes razón, la interrumpí. No lo tienes. ¿Quieres que lea eso o vas a decirme tú de qué se trata? Me miró, como si le doliera que yo ya no fuera el mismo hombre paciente, amable, sumiso. Valeria me contó que te está viendo, que la estás ayudando, y también me contó que tú fuiste quien denunció a Carlos. No lo confirmé, tampoco lo negué, solo me recosté en la silla. Carlos está escondido, tiene deudas, embargos. Todo el mundo le dio la espalda, está en el fondo del pozo, y tengo miedo de que, en su desesperación, vuelva a buscar a Valeria. Ahí entendí por qué estaba ahí. No por remordimiento, no por amor de madre, estaba asustada, porque ahora yo tenía algo que ella ya no: estabilidad, presencia, confianza. ¿Y qué quieres de mí? Me miró con esa expresión que usaba cuando intentaba manipular sin que se notara. Quiero que si Valeria decide volver conmigo, no la detengas. Solté una risa baja. Ana, tú la perdiste cuando preferiste mentirle durante años, cuando permitiste que creciera odiando a quien más la amaba, mientras le dabas el nombre de papá a un farsante. Yo no tengo que impedir que se vaya. Ella ya eligió quedarse. Se levantó con rabia contenida. Tú no eres nadie legalmente, nunca lo fuiste. Y si tengo que hacerlo por las malas, voy a quitarte lo que ahora crees que es tuyo. Ya lo intentaste antes, dije, cruzado de brazos. Y mírate, lo perdiste todo. Cuando se fue, abrí el sobre. Eran documentos, notificaciones legales, una advertencia de intención de solicitar custodia, incluso una amenaza de citarme por manipulación emocional. Cerré el sobre. Lo guardé en un cajón porque no me preocupaban los papeles. Me preocupaba el daño que aún podía causarle a Valeria. Esa noche ella llegó y me encontró en la cocina. Le conté todo, no lloró, solo me abrazó, fuerte, como nunca antes. No me voy a ir con ella, me dijo al oído. Y si lo intenta, yo misma la voy a enfrentar. Y por primera vez me sentí padre de verdad. Porque no fue la sangre, fue la elección. Pero Ana no se detuvo, y lo que hizo después fue tan sucio, tan bajo, que me obligó a mostrarle una última lección, que hay hombres que se rompen, pero también saben reconstruirse con dientes afilados. Cuando creí que Ana había tocado fondo, descubrí que todavía le quedaba veneno. Una semana después de nuestra última conversación, recibí una citación oficial. No solo había iniciado un proceso legal por custodia, sino que me acusaba de manipulación psicológica y de aprovecharme del estado emocional vulnerable de su hija para alejarla de su madre biológica. Era tan retorcido, tan hipócrita, que ni siquiera supe cómo reaccionar al principio. Pero al leer los documentos más a fondo, algo me dolió de verdad. Valeria también había sido citada. Ana pretendía obligarla a declarar en su contra, en la de ella misma. Eso no era solo una acción legal, era una traición disfrazada de justicia. La cité en una cafetería discreta. ¿Estás bien?, le pregunté apenas se sentó. Sí, me imaginé que esto pasaría tarde o temprano. Me lo dijo sin miedo, sin dramatismo. Ya no era la adolescente confundida, ahora era una joven decidida a no repetir el ciclo. Voy a hablar con el juez, me dijo. Voy a decir todo. ¿Estás segura? Más que nunca. Y fue ahí cuando entendí algo que me hizo apretar los puños con fuerza. Ana no me estaba atacando a mí. Estaba intentando controlar a Valeria otra vez, volver a imponerle un relato, a someterla bajo el chantaje del yo te di la vida, por eso me debes obediencia. Y eso no lo iba a permitir. Llegó el día de la audiencia preliminar. Ana llegó vestida para provocar lástima, ropa sobria, peinado discreto, mirada triste. Valeria y yo entramos juntos. No hubo contacto visual entre ellas. El juez era un hombre serio, joven,
pero de mirada afilada. «Señora Ana», dijo en un momento, «usted alega que el señor ha influenciado negativamente a su hija. ¿Puede demostrarlo?». Ana presentó capturas de mensajes, grabaciones editadas, incluso capturas de mi canal de redes sociales, diciendo que usaba su historia para victimizarse. Yo me limité a escuchar, en silencio. Y la señorita Valeria desea declarar. Mi hija se levantó y en voz firme, sin un titubeo, dijo lo que nunca olvidaré. Ese hombre es quien me crió. No me trajo al mundo, pero me salvó de él. Y si tengo que elegir entre quien me mintió toda la vida y quien estuvo ahí cuando nadie más quiso estar, no necesito más tiempo para pensarlo. Ana bajó la cabeza. Ni siquiera respondió. La audiencia no terminó ese día, pero quedó claro que el caso no tenía sustento. Lo que sí quedó fue el golpe emocional. Ana se fue sola, sin mirar atrás, y yo, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí que ganaba algo más que justicia. Ganaba respeto, de mi hija y de mí mismo. Pero aún faltaba una pieza por caer, Carlos, porque lo que nadie sabía era que el mismo hombre que provocó todo esto me debía más que una disculpa. Me debía su cara frente al mundo y estaba a punto de pagar. Mientras el juicio con Ana se desmoronaba solo, yo mantenía mi enfoque en la pieza que faltaba. Carlos, desde que estalló el escándalo por su fraude con la empresa de transporte, se había escondido. Literalmente, había cerrado todas sus redes. Se decía que se había mudado de ciudad y hasta su familia decía no saber nada. Pero yo sí sabía, porque uno no se cría en la calle sin aprender a encontrar a la gente que no quiere ser encontrada. Conseguí su nueva dirección, un condominio sencillo en las afueras. Vivía con otra mujer y trabajaba bajo otro nombre en una empresa de paquetería que, adivina, también tenía irregularidades. No era venganza lo que me movía, era dignidad. No me bastaba con que se escondiera, quería que el mundo lo reconociera por lo que era. Un traidor, un cobarde, un ladrón emocional. Y más aún, quería que Valeria supiera exactamente quién fue el hombre que la hizo dudar de sí misma. Esperé hasta tener lo suficiente. Logré acceder a declaraciones de exempleados de su antigua empresa, una grabación filtrada de una conversación donde admite haber falsificado documentos y hasta mensajes donde se burla de Ana y de su propia hija. Compilé todo en un video de 9 minutos. No lo narré con odio. Lo conté como una historia real. Datos, fechas, pruebas. Y al final, una reflexión. No toda la familia es de sangre. No todo el que se hace llamar papá lo es. A veces, el peor enemigo es quien más cerca permitimos que viva. Lo publiqué en mi canal y se volvió viral en menos de 48 horas. No di nombres completos. No hubo difamación. Pero los que sabían, entendieron. Carlos me escribió, desde un número oculto. ¿Qué carajos crees que estás haciendo? Le respondí con una sola frase, exponiendo la verdad que tanto tiempo te dedicaste a esconder. Valeria vio el video. No lloró. Solo me dijo, gracias, no por mostrarle al mundo quién es, sino por mostrarme a mí lo que siempre me negaron. Ese día entendí que ya no necesitaba que me llamara papá, porque ya me veía como tal. Y eso no te lo da la genética, te lo dan los actos. Carlos desapareció otra vez, pero no sin dejar rastro, porque ahora, si alguien busca su nombre en línea, no aparece una empresa, aparece la historia de cómo un hombre destruyó una familia y cómo el que fue traicionado terminó reconstruyendo todo sin ensuciarse las manos. Y aunque creí que ahí terminaba todo, una carta llegó por correo, sin remitente. Solo decía, hay algo más que tienes que saber, algo que ni tu hija, ni Ana, ni Carlos se atrevieron a contarte. La carta era breve, escrita a mano, sin firma, sin remitente, solo una dirección y un mensaje. Carlos no fue el único,
Pregunta por abril del 2005. No todo fue lo que te dijeron. Al principio creí que era una broma, un intento de hacerme caer otra vez en la paranoia. Pero algo dentro de mí se encendió, una sensación conocida, como la que tuve el día que descubrí que Valeria no era mi hija. Revisé mis recuerdos. Abril de 2005. Era justo el mes antes de que Ana me dijera que estaba embarazada. No podía ignorarlo. Fui al hospital donde nacieron Valeria y otros hijos de la familia. Busqué información y tras una solicitud legal accedí a los registros del embarazo. El nombre del acompañante en sus controles prenatales no era el mío, era otro, no Carlos. Otro hombre, un viejo compañero de trabajo de Ana, alguien que solía visitarnos, que incluso se hizo amigo mío por un tiempo, y que luego desapareció de nuestra vida sin explicación. Volví a revisar mensajes, fechas, fotos antiguas. Y todo cuadraba. Carlos no fue el único. Valeria pudo no ser hija de ninguno de los dos. Cuando enfrenté a Ana, se quebró. Esta vez no lloró, no actuó, no manipuló, solo dijo, no quise saber. Me hice la ciega. Me aferré a Carlos porque al menos era familia. Pensé que te haría menos daño. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Menos daño? Me robaste 15 años. Me hiciste criar a una hija con amor, para luego tirarme a la basura como si yo fuera el intruso. ¿Y lo hiciste por comodidad? Asintió, y se fue, por fin sin intentar justificar nada. Le conté a Valeria todo, esperé que me odiara, que se quebrara, pero me sorprendió. Yo ya no necesito saber quién me dio la sangre, yo elegí con quién. Quiero seguir construyendo mi vida. Y ese eres tú. El tiempo pasó. La historia ya no dolía, solo enseñaba. Valeria se graduó. Yo la acompañé. Me presentó como el hombre que me enseñó a ser fuerte cuando más lo necesité. Ese fue el título que me dio y fue suficiente. Carlos nunca reapareció. Ana se fue del país. La historia quedó en sus ruinas. Pero de las ruinas se construyen templos, y el mío era pequeño, pero hecho de verdad. Hoy miro atrás sin rencor, porque aprendí que incluso la traición más brutal puede convertirse en fuerza si la enfrentas con dignidad. Y si alguna vez alguien te pregunta cómo sobreviviste a que todos te mintieran, solo responde: sobreviví porque me elegí a mí, porque no dejé que el odio me definiera, y porque en medio de la mentira, yo seguí siendo verdadero. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.